Hola, mi nombre es Michelle Sadler, profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy les invito a recorrer y a definir un concepto de gran importancia en todas las ciencias que estudian al ser humano, que es el concepto de cultura. Y lo voy a hacer desde la disciplina que yo represento, que es la antropología. Les cuento que antropología proviene de la raíz antropos, que significa ser humano, y de logos, que significa conocimiento, es decir, conocimiento del ser humano. Y la antropología justamente se dedica a la investigación, al estudio del ser humano en todas sus dimensiones, desde su evolución física, la cultura material, la cultura inmaterial, la organización, el comportamiento de las sociedades humanas. Y dentro de este estudio, como ya les había dicho, el concepto de cultura es fundamental. Entonces vamos a empezar por definir qué es la cultura. Si les muestro estas ilustraciones, se van a dar cuenta de que representan la evolución desde nuestros antepasados a la forma actual de nuestro género. Somos los Homo sapiens sapiens, que es la forma moderna que toma nuestro género. Desde nuestros antepasados remotos nos vamos transformando en esto que conocemos como la evolución humana, vamos caminando de forma más erguida, va aumentando el tamaño del cerebro y por tanto la capacidad cognitiva, y vamos comenzando a utilizar herramientas. Es decir, lo que antes encontrábamos en el medio ambiente natural y no hacíamos mayor transformación de aquello, lo tomamos y lo empezamos a utilizar con fines distintos a los que estaban naturalmente, para satisfacer nuestras necesidades cada vez más complejas. Entonces vamos a encontrarnos con que en la época que conocemos como el Paleolítico o la Edad de Piedra, nuestros antepasados ya utilizaban herramientas de piedra. Si se fijan en estas piedras, se van a distinguir de piedras que ustedes encontrarían en la naturaleza en estado natural. Tienen filo, están talladas. Acá ya vemos la creación de utensilios humanos, ¿no es cierto? Cuando el hombre toma estas piedras y las talla para transformarlas en cuchillos, en puntas de flecha o de lanza, en herramientas para curtir los cueros y fabricar sus vestimentas, por ejemplo. Y vemos que ya sucede esta transformación del medio ambiente. De la misma forma, en el Paleolítico ya encontramos representaciones simbólicas. Acá vemos pinturas rupestres, pinturas en cavernas, en este caso son de Europa, en las cuales se representan, si ustedes ven, animales que probablemente cazaban en la época, y al lado figuras humanas con arcos y flechas, que también están en unas escenas de caza. Entonces no solo generamos o producimos artefactos materiales, sino que también somos capaces de representarlos en formas simbólicas, en este caso en estas representaciones artísticas. Acá tenemos otro ejemplo de nuestro país, o del territorio que comprende nuestro país. Dice esta noticia: descubren en la costa de Taltal los anzuelos más antiguos de Sudamérica. Se trata de anzuelos para pescar hechos de concha de choro zapato de unos 8.000 años de antigüedad. Y acá nuevamente vemos que se toma la concha de un molusco, de un choro zapato, y se talla de forma tal que quede filoso y que se puede usar como un anzuelo de pesca. Por tanto, como vemos en esta transformación del medio ambiente natural, es donde ya podemos hablar de que estamos creando artefactos culturales. Este momento, esta etapa en la que nos distinguimos de nuestros otros antepasados, ¿no es cierto?, anteriores, que no hacían este tipo de transformaciones, es el comienzo de lo que conocemos como cultura. Cuando el hombre se distingue de las otras especies por el uso de artefactos, de materiales, el uso no solo, como les decía, en un sentido material, sino también inmaterial, simbólico. Entonces se va a desarrollar el lenguaje, se van a desarrollar expresiones artísticas, todo tipo de tecnologías, desde las más sencillas hasta las más modernas, que nos permiten la satisfacción de las necesidades.
Por tanto, la función de la cultura sería garantizar la supervivencia y facilitar nuestra adaptación al entorno. La cultura nos permite además considerarnos individual y colectivamente como miembros de un grupo o comunidad, porque compartimos ciertas características similares. Y de esta breve introducción, entonces, podemos llegar a la definición de cultura. Vamos a entender el concepto de cultura como un conjunto de expresiones y creaciones del ser humano, que comprende los modos de vida, las costumbres, las creencias, los conocimientos y todo tipo de producción material, intelectual, artística y espiritual. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las características y los componentes de la cultura. La cultura, por una parte, es aprendida. Esto quiere decir que no nacemos con cultura, sino que la cultura se adquiere a través de los procesos que conocemos como de enculturación o socialización, procesos a través de los cuales aprendemos la cultura de otros miembros de nuestras comunidades. Pueden ser miembros de nuestra familia. Por lo tanto, la cultura además se transmite de generación en generación, como dice acá también, y es otra de las características. Transmitimos a nuestros descendientes los hábitos, creencias, valores, técnicas, todo aquello que da forma a nuestra cultura. Y la cultura se aprende tanto en sistemas formales como informales de aprendizaje. Acá vemos, por ejemplo, una foto de una escuela donde hay profesores, hay personas designadas para transmitir los elementos culturales que nos parecen relevantes. Y en un sentido informal, a través de todos los miembros de la comunidad y nuestras propias familias que nos van enseñando el cómo comportarnos y cómo adquirir los valores de dicha cultura. Tenemos acá también una imagen de un pequeño niño pescando, que a esa temprana edad probablemente aprendió esto de sus propios familiares o de otros pescadores de su comunidad, y en la observación y la repetición de esta técnica, de esta tarea, aprendió el arte de la pesca y la técnica de la pesca. Otras características importantes de la cultura son las siguientes. Se trata de procesos, ¿no?, que son adaptativos y dinámicos, es decir, la cultura no es fija y no es estable, sino que siempre va cambiando en el contacto con otras culturas, va cambiando en el traspaso de generación en generación, porque se va adaptando a los entornos naturales y sociales que ocupa. Si bien muchos de los elementos que componen una cultura se transmiten sin grandes cambios de una generación a otra, hay otros que sí van sufriendo modificaciones que se hacen más profundas a lo largo del tiempo o que se aceleran debido a ciertos cambios que suceden históricos, contextuales, por ejemplo, una migración masiva o una gran catástrofe natural, por ejemplo, que hace que tengamos que adaptarnos a nuevos escenarios. Hay distintas situaciones, pero lo importante es que comprendamos que la cultura no hay que pensarla en un sentido fijo ni estático, sino en un sentido dinámico y adaptativo. Y a la vez las culturas constituyen sistemas integrados, es decir, todos sus componentes están íntimamente relacionados y cuando hay cambios en alguno probablemente se produzcan cambios en los otros. Esta idea de que la cultura es adaptativa la podemos ver claramente reflejada en los tipos de habitación o de vivienda que hemos usado los seres humanos y que usamos. Pues si bien todas las culturas humanas desarrollan alguna forma de protegerse del medio ambiente, lo hacen en formas muy diversas, a través de la historia y en distintos lugares del mundo, distintas regiones además según los climas y las condiciones geográficas. Entonces, si nos vamos de nuevo y nos remontamos a nuestros antepasados, vamos a ver que utilizaban lo que la naturaleza les proveía, por ejemplo, cuevas, refugios naturales, ¿cierto? Pero luego vemos cómo vamos creando viviendas con distintos materiales. Vemos una choza, una vivienda de ramas de árboles, de culturas del sur de nuestro continente. Vemos de madera, podemos encontrar de madera, ¿no es cierto? Acá en las imágenes vemos también de piedra, de fibras vegetales. En los lugares de mucha nieve y hielo vamos a encontrar los ilúes, que son el tipo de vivienda que construyen esas poblaciones. Acá abajo vemos una imagen de los tipis de las culturas norteamericanas, que son culturas nómadas, que se trasladan
¿no es cierto?, permanentemente del lugar de habitación, entonces van con sus viviendas a cuestas, ¿no es cierto?, y son carpas móviles de cueros de animales. Lo mismo en Mongolia, ¿no es cierto?, ahí vemos carpas decoradas de brillantes colores, que también son hechas de cuero. Estas culturas también son nómadas y se desplazan, y por tanto sus viviendas son más livianas y permiten estos desplazamientos. A diferencia, ¿no?, de viviendas de materiales más sólidos que reflejan culturas o grupos humanos que son sedentarios, es decir, que no se mueven, sino que viven en lugares fijos, como construcciones de materiales, como decíamos, más pesados, madera, ladrillo, concreto. Entonces vamos a encontrar todo tipo de viviendas diversas también en culturas que son sedentarias, hasta las más modernas ciudades, como vemos ahí un ejemplo en la imagen. Esto de nuevo nos refleja que la cultura es tanto adaptativa como cambiante. Y por otro lado también una de las distinciones relevantes que podríamos hacer de la cultura es distinguirla entre la cultura material y la cultura inmaterial. Por cultura material vamos a entender todas las expresiones tangibles, los elementos concretos de esa cultura. Tenemos, por ejemplo, vasijas, no todo lo que es la alfarería, todo lo que es, podríamos pensar en cualquier expresión de artesanía también. Este es un ejemplo de la cultura diaguita del norte de Chile. Acá tenemos zapatos de piel de guanaco, de la cultura Selknam, de Patagonia. Acá tenemos un tejido, una túnica de la cultura inca. Miren los colores, la complejidad de ese tejido. Y acá tenemos una representación artística también y simbólica, que es esta famosa Venus de Willendorf, encontrada en Europa, que es de entre 28.000 a 25.000 años de antigüedad. Estas figurillas conocidas como Venus fueron encontradas en distintas culturas del mundo, con distintas características, pero su característica común es que representan figurillas femeninas y con ciertas características como voluminosas, no como exageradas, ¿no? En este caso los pechos, el abdomen. Entonces se piensa que eran figurillas que remitían a la fertilidad, a los ciclos naturales, a las estaciones, a los cultivos. Entonces, si bien son expresiones materiales, estos símbolos que vemos en la vasija, en esta túnica, esta estatuilla, también están llenas de representaciones simbólicas de la cosmovisión de esas culturas y de esos pueblos, de cómo piensan, ¿no es cierto?, todas las relaciones, la vida, la muerte, los ciclos de la naturaleza. Entonces vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de expresiones, y cuando hablamos de la cultura inmaterial, son aquellos elementos que no quedan necesariamente expresados en un objeto, en algo que podamos tocar, en algo concreto, y que sin embargo también forman parte de la cultura. Todo lo que son las tradiciones, las costumbres, prácticas, comportamientos, las técnicas, las creencias. Acá podemos incluir el lenguaje, les puse algunas imágenes de símbolos, ¿no?, de distintas tradiciones religiosas que son parte de la cultura inmaterial. Tenemos acá una imagen de la fiesta de la Tirana en el norte de Chile, que es una rica tradición, una mezcla de tradiciones indígenas con religiosas y que se transforman en una festividad, pero riquísima en símbolos. Acá abajo tenemos otra fiesta mexicana. Entonces tenemos todo el mundo de lo que son las costumbres, las creencias de cada cultura, que también son riquísimas y que forman parte de la cultura. Entonces, y a modo de resumen, hemos dicho que el concepto de cultura es ese todo complejo de creaciones humanas, tanto materiales como inmateriales, y que a lo largo de nuestra evolución y de la historia que conocemos nos ha permitido ir adaptándonos a ambientes que son cambiantes, tanto en su sentido natural como material y como cultural. Hemos dicho que la cultura es un concepto que implica cambio y adaptación al medio, que las culturas no son fijas. Hemos dicho que son aprendidas, que se transmiten de generación en generación, que constituyen estos todos integrados y que se componen de elementos que son tanto materiales como inmateriales. Por último, y como una distinción relevante, me gustaría también plantearles que podemos usar la palabra o el concepto de cultura en un sentido singular o plural, o si lo ponemos de otra forma, universal o particular. Les explico. Cuando decimos que el ser humano tiene cultura en sentido singular,
se refiere a aquello que nos distingue como especie, como seres humanos, como a todos los seres humanos que habitamos este planeta. Todos los seres humanos tenemos cultura, por cuanto tenemos este compleja conjunto de creaciones simbólicas, materiales, inmateriales de las que hemos conversado, que constituyen la cultura. Y en un sentido particular y en plural hay muchas culturas que serían grupos humanos que comparten ciertas características y que los hacen ser pertenecientes a un grupo con características similares y compartidas y que van heredando además ciertos patrones y ciertos valores a los miembros que la componen. Entonces podríamos hablar entre muchas otras de la cultura mapuche, de la cultura aymara. Todas las culturas indígenas que conocemos tienen particularidades que las hacen ser parte de una cultura. Cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la historia de nuestro continente, hablamos de la cultura maya, de la cultura azteca, de la cultura inca. Hoy día las culturas son bastante mestizas y mixtas, ¿no es cierto? Entonces se dan distintos fenómenos culturales muy ricos de contacto entre distintas tradiciones y distintas culturas en sentido plural. Entonces podemos usarlo tanto en este sentido, insisto, universal, como la cultura humana, o en estos sentidos más particulares. Así que espero que esta breve clase haya sido de utilidad para aclararles el concepto de cultura, que como les dije en un inicio, es un concepto central y fundamental en todas las disciplinas que estudian al ser humano. Muchas gracias.